Bienvenidos a la frontera número 1 de México, tierra de burritos, margaritas y de Juanga, donde lo que se ve no se pregunta. Entre las dunas de Samalayuca y los cauces del río Bravo encontrarás las historias de la gente más chingona de este lado del desierto. Esto es el Podcast Juarense. Este episodio es patrocinado por Madera y sus productos. Te invitamos a conocer su museo de la madera aserrada en sus oficinas. Madera y sus productos, una empresa 100% juarense. ¿Qué onda, juarenses y no juarenses también? ¿Qué onda? El día de hoy tenemos un invitado así cañoncísimo que queremos presentarles, que conozcan y que yo estoy seguro que muchos ya lo conocen, pero que hoy queremos que nos cuente más a fondo todo lo que hace por Juárez, lo que ha hecho por Juárez, todo el desarrollo que tiene aquí en Ciudad Juárez. Y bueno, lo voy a presentar para no hablar de más. José Mario es un empresario, expresidente de Coparmex, promotor y coordinador de esfuerzos de desarrollo económico, cultura, taurinos, historia, música coral y cooperación en la región fronteriza México-Estados Unidos. Además de tener una amplia experiencia en comercio internacional, compras de productos forestales, ferretería y demás. Aparte de todo esto, tiene 20 años de experiencia en funciones gubernamentales y servicio público. Emprendedor, autor de libros de la historia local juarense y taurina, promotor de las artes y sobre todo un gran promotor de Ciudad Juárez. Bienvenido, José Mario Sánchez Soledad. Hola, muchas gracias por la invitación. Mucho gusto estar aquí con ustedes. Oye, pues el día de hoy decidimos variarle un poquito al formato y nos trajimos, en lugar de nuestros termitos o nuestros vasitos rojos, ahora va a ser con un vinito el brindis. Traemos un vinito chihuahuense, se llama Valhalla. Así que pues antes que otra cosa, saludcita, ¿no? Por Fray García de San Francisco, ahora que estamos con los 364 años. Fundador de la ciudad. Fundador de la ciudad y el primero que trajo la primera vid a la región y los primeros vinos a esta zona. Órale. Para comenzar con la historia. No, y eso es algo que precisamente por eso nos trajimos este vinito local, porque sabemos que a pesar de que ahorita no, Ciudad Juárez o la región no es conocida por ser un lugar productor de vinos actualmente, como lo puede ser Valle de Guadalupe, no sé, allá en Coahuila o en Querétaro, incluso que medio ha empezado a desarrollar. Chihuahua se está empezando a convertir, pero Juárez ya lo era, ¿verdad? O sea, Juárez empezó a hacerlo ¿desde cuándo? No, Ciudad Juárez, desde el fundador, o sea, el fundador, cuando un grupo de 12 nativos mansos suben a Cenecú, el antiguo, el que fue destruido en 1680, después se hizo el Cenecú actual, y esa zona también del sur de Nuevo México. Estaba Fray García de San Francisco en esa zona y suben a pedirle que baje a aquietarles. Ese es el término que usan. Ven a aquietarnos. Yo me imagino que se referían como a enseñarnos a cultivar y a vivir en un solo lugar, ¿no? O sea, a no estar de nómadas. Exacto, o sea, porque han de haber visto pues el avance que habían tenido en todo el norte de Nuevo México. Ya estaban Ciudad Juárez se funda en 1659 y la ciudad de Santa Fe en 1610 y Juan de Oñate llegó en 1598, o sea, casi 60 años antes. Entonces, Santa Fe está al norte de Juárez, para los que no lo ubiquen tanto, en Nuevo México, lo que viene siendo hoy. Y entonces Ciudad Juárez es una ciudad que es fundada de afuera del centro de la República hacia adentro, ¿verdad? No tanto como todo lo demás que era expansión desde el centro. A nosotros nos llega la evangelización del norte, que es en cuestión, es curioso, ¿verdad? Porque la mayor parte, bueno, dependiendo en qué altitud y latitud te encuentres en México, ¿verdad? Porque si eres de Oaxaca, por eso es el término del centro. Por eso así es, pero todos los del norte, por lo regular, recibieron la evangelización desde el sur del país, y Juárez no. O sea, Juárez primeramente fundan la ciudad de Santa Fe en 1610, desarrollan una serie de comunidades, 20 y tantas comunidades, Española, Taos, Albuquerque, Santa Fe mismo. Okay. Y posterior vienen bajando hacia el sur y a nosotros nos toca hasta 1659. Y
precisamente el reto era qué hago con estos nómadas que a veces tienen comida cuando el río está vivo, cuando lleva agua, pero los que conocemos al río Bravo sabemos que se esconde por temporadas. Claro. Entonces en esa época pues tenían que irse de nómadas a buscar la comida y pues no tenían una estabilidad. Entonces lo que hace es introducir las acequias, como lo hizo en todo el Nuevo México, hicieron en todo el Nuevo México los franciscanos. Y con esto se crea, yo creo que se instaura la vocación natural de la ciudad, que se crea empleo para la gente. O sea, al establecer las acequias... ¿Y empleo era agrícola? O sea, ¿los contratabas para que fueran jornaleros o cómo funciona se les eso? dio, que es una de las cosas maravillosas. En primer lugar, estos 12 indígenas que van y suben, entre ellos pues, son los gobernadores. Y ya para ese entonces de la colonia se respetaba la autoridad de los indígenas, o sea, se les consideraba gobernadores y a los indígenas se les dio la tierra en propiedad. Cuando tú ves los primeros mapas de los 1700, ahorita estoy escribiendo un artículo precisamente sobre el comercio, y ves que se establecieron cientos de rancherías en todo el valle, interconectando acequias. El valle viene siendo... O sea, toda la parte de lo que es actualmente el centro, o sea, donde está la catedral, hasta el ¿dónde? valle iniciaba básicamente desde donde hoy es el monumento y el Sagrado Corazón de Jesús, en una línea recta por la calle Constitución, hacia el sur. Yeah. Hacia el sur. Si tú te fijas siempre no sé si han visto las fotos antiguas de Juárez, pero la Vicente Guerrero está así y luego la 16 de septiembre está así, como en una Y. Bueno, eso es por el respeto a las bajadas y a las acequias, por eso no están rectas, porque van respetando ahora sí como corría el agua. Y cuando ves fotos antiguas, tú alcanzas a ver las arboledas. Y había arboledas desde ahí, desde el monumento hasta mucho más allá y mucho más hacia arriba en la parte hacia el Paso también había rancherías. Digamos entonces que se hace lo que viene siendo una delta del río, que es, o sea, pues juntar espacios hídricos y eso permite como que florezca un poquito más un ecosistema, las acequias, ¿no? Recuerda que la mayoría de los franciscanos que llegaron en esa época a la región eran del sur de España, entonces tenían el conocimiento de los moros, el manejo del agua para la agricultura en el desierto, y entonces eso es lo que hacen, o sea, comienzan a establecer todas estas acequias para darle empleo, propiedad, sustento, y lo que se cree es que a los 6 años de haber iniciado ese esfuerzo, pues, de misión, de la misión de Guadalupe de los indios mansos de Paso del Norte, a los 6 años ya había más de 1,000 familias con propiedad, con vestidos y ya con sustento. 6 años. A los 6 años. Rapidísimo. Imagínate. Así es. Y cuando tú ya ves planos de Miera y Pacheco en los 1700, cuando vienen a primera vez a hacer mapas en la zona, hay mapas específicamente donde puedes ver los cientos de rancherías que ya estaban. Entonces era algo así como un ejido moderno, un centro de población que era la misión de Guadalupe y los servicios que están alrededor de la misión, y luego todas estas rancherías donde bajaba la gente, perdón, a la misión y al pueblito, pues para recibir esos servicios. Esa era más. Entonces, la vocación de Juárez es generarle empleo a la gente, cosa que sigue siendo perfectamente hasta el día de hoy. Sí, todavía. De hecho, somos la ciudad con menos desempleo en todo México. Entonces, por si fuera poco ese ejemplo. Y fíjate, ¿no? Siempre mucho pues basado en nuestra situación geográfica. En aquel entonces, pues las montañas, el río, el desierto, el valle, ¿verdad? Este valle que ahorita no lo vemos, pero toda la zona desde la Cuesta hasta el Chamizal, hasta Zaragoza, era muy fértil porque eso se inundaba con el río y entonces había mucha fertilidad. A ver, había vino, había algodón, frutas en general. Había en sí, hasta finales del siglo XIX, nosotros somos
vendíamos frutas hacia otras comunidades. O Las sea, casas grandes, allá en Paquimé y todo sí, eso. o sea, ¿Pero qué tipo de frutas? pues mira, ciruelas, manzana, durazno, chabacano, el chabacano sabe muy bien, persimonios, No sé qué es un persimonio. algo así como un tomate, pero es dulce, 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 y si lo comes sin saberlo comer, si agarras la cáscara, te escaldas la lengua. Ah, sí. Aguas con los persimonios. Muy sabroso, pero hay que saber comerlos. Membrillos. Tunas, me imagino, obviamente. Sí, y luego comenzó a haber una serie de adaptación de productos o de cultivos que trajeron los españoles, como todos estos árboles frutales, comenzando por la vid, pero también pues la calabaza, la zanahoria, la cebolla. Todavía si se van ahí por ahí todos los años, ya se ha hecho la costumbre de las vendimias de los agricultores locales que están en Samalayuca y que salen a vender sus cebollas. Se hace hasta un mercado, ¿no? Se hace hasta un mercado. Que algo así se está empezando a querer hacer más con el valle también. Ajá, también. O sea, Sí, el bastantes valle, el problema que productores ahí. tiene es que está aguas abajo de la actividad industrial. Entonces se ha tenido un poquito más el problema de la contaminación de las tierras por cuestiones de residuo industrial. Por eso es tan importante mantener Samalayuca, que tristemente pues, no se está cuidando lo necesario, porque es una de las pocas zonas que tenemos dentro del municipio donde hay agua y tierra fértil, aguas arriba de la actividad industrial. Entonces está la tierra sana la para mantiene poder más hacer limpiecilla. limpieza para poder hacer todo el cultivo de estos productos, ¿verdad? Oye, cambiando un poquito drásticamente de tema, Un poquito drásticamente. un poquito mucho. Yo en alguna ocasión cuando la primera vez se me hace que me tocó escucharte hablar de historia a profundidad de Juárez fue en la Custodia de San Pablo. Sí. Ahí tú fundaste un museo sobre la historia de Juárez desde los toros, pero no quiero hablar todavía de eso, sino de la comida. O sea, que por lo que entiendo es que los ingredientes de ahí se utilizaban ingredientes locales. Sí, O sea, ¿por qué? A lo que voy con esto es, ¿por qué no los hemos aprovechado más? ¿Por qué no tenemos una gastronomía mucho más rica, mucho más variada, creativa, y nos hemos quedado quizá ciclados en las mismas comidas de Con el siempre? burrito no ¿no? te estés metiendo. No, ni con la carne que nos encantan. O sea, pero dices, oye, también le Sí, puedes claro, variar hay un muchas poquito cosas, más, ajá. o sea, jugarle con el tema de la nuez, por ejemplo, o sea, pues es precisamente nosotros acabamos de hacer un experimento con unas cervezas, ¿verdad? Precisamente con ese mismo tema. Cuando estábamos trabajando en el proyecto de la Custodia de San Pablo, el nombre, ya había habido en Ciudad Juárez un restaurante llamado Misión de Guadalupe, había otro que se había llamado Paso del Norte. Entonces yo quería un nombre que tuviera sí, valor histórico local, y me fui a la mamá de las dos, o sea que es la Custodia de la Conversión de San Pablo, así se llamaba la autoridad franciscana que tenía su sede en Santa Fe y bajo la cual estaba la Misión de Guadalupe. O sea, los frailes franciscanos de aquí tenían que, como autoridad eclesial en Santa Fe, al custodio de San Pablo. Entonces, siguiendo con esa misma idea de la historia local, ¿verdad? Comenzamos a pensar en productos locales. Entonces, a través de mis lecturas que he hecho en la historia de Juárez, he encontrado relatos de lo que se comía, lo que se comía en cada etapa. Por ejemplo, en la etapa nativa, las cervezas, préstame una cerveza. Voy a sacar 2 cervezas. La que sea, la salsa. Sí, acábense el vino primero, cabrón. Sí, por ejemplo, esta cerveza es la cerveza nativa, y los nativos comían aquí manzanilla y miel. Entonces le pedí a mi hijo que hiciera las etiquetas, me hizo un dibujo del Cerro Bola con flores de manzanilla y abejas y miel,
hicimos una honey ale, ¿verdad? Una cerveza con miel, ¿verdad? Pues para recordar a los que vivían en ese entonces, la época nativa, y que comían manzanas miel. Esta, por ejemplo, esta es ya más... Para que se me pongan melosos. Sí, más moderna. Esta se llama Milenio, ¿verdad? Y esta Milenio, en la actualidad, tenemos mucha producción de nuez. En sí, aquí la Nogalera es uno de los referentes y principales empacadores de nuez en el mundo. Aliados del podcast, por cierto. Así es. Entonces hicimos aquí una brown ale, o sea, con nuez. Órale. Y entonces Son dulcecitas las dos. Pues son, pues tienen ese saborcito, pero cerveza, ¿verdad? O sea, del sabor de la amarga, cerveza. pues. Y así cada una de las 6 cervezas, hicimos una para la época nativa, otra para la época colonial. Esta, por ejemplo, fue para la época, este del futuro. Le dijimos Chamisale. ¿Por qué futuro? Porque nuestro futuro pues, va a seguir siempre marcado por nuestra relación con Estados Unidos. Entonces, recordamos aquí el chamizal no como la entrega del chamizal, sino como un ejemplo de solucionar un problema a través de la paz y de la negociación, que es algo que creemos que en el futuro se debe de tener. O sea, vamos a seguir teniendo que negociar con los norteamericanos. Paréntesis. El chamizal es un pequeño pedazo de bosquecito, de área verde, ni tan pequeño. 333 hectáreas. Que está atravesado por el río. Entonces, en alguna ocasión el río se desvió hacia México, o sea, como hacia el sur, y como delimitaba la frontera, pues ahí de repente se perdió un cacho de territorio. Entonces, pues fue precisamente una disputa de relaciones internacionales de, oye, espérate, esa tierra era mía, cuando originalmente nos habíamos puesto de acuerdo, ¿no? Entonces fue, si no me equivoco, el único tratado diplomático en el cual México le ha ganado tierra a Estados Unidos, ¿no? O ha recuperado parte. Pues sí, esa es la parte romántica, como le decimos los mexicanos. La realidad es que el río se movió para ambos lados. Okay. Tanto se movió hacia el norte. En otros cachos entonces también entonces, se reajustó. Lo que fue, más que todo, fue un intercambio de tierras. Por eso escribí este libro. ¿Sí me explico? Escribí este libro para relatando, se llama La estabilización de un río, historia de una frontera y un parque llamado Chamizal. Porque todos esos detallitos, por ejemplo, pues a nosotros en la escuela, pues para hacernos sentir bien, nos platican la historia romántica de que le ganamos territorio a los Estados Unidos. Sí. Y la realidad es que los norteamericanos nunca, ellos no lo ven así. No lo reconocen, fue un ajuste de cuentas. Porque además es cierto, hubo un intercambio de territorio. Tanto hubo territorio mexicano que se quedó del lado americano, como territorio americano que se quedó del lado mexicano. Pero fue una negociación pacífica, eso sí, un conflicto se solucionó a través de una una negociación pacífica. Sí podemos los seres humanos ponernos de acuerdo de repente. Resulta que sí. Aquí puedes ver, por ejemplo, ¿verdad? Cómo era el trazo original del río, cómo zigzagueaba, lo ven aquí en la fotografía, y luego la obra que se hizo, la primera obra que se hizo por en medio. Y no sé si te fijas que queda la isla de Córdoba, lo que le llaman la isla de Córdoba, eso queda en Estados Unidos. Y el chamizal queda del lado mexicano. Después se hizo otro trazo para más o menos repartir la tierra equitativamente. Pero es un intercambio de tierras, la realidad. Y que sigue, ¿no? Todavía siguen peleándose. Ya es que el presidente no hace mucho dijo que iba a pelear por esa parte del chamizal que nos tocaba. Y es como, todo en realidad está pactado para que sí, en paz. O sea, los tiempos en la historia son muy específicos, ¿verdad? Sí. O sea, se pudo en aquel entonces por muchas cosas que están sucediendo en el mundo, pero bueno, en el futuro sí vamos a tener que seguir aprendiendo a negociar pacíficamente y viviendo en paz con nuestros vecinos. Oye, ¿esto nos lo vamos a poder tomar o cómo se lo van a poder tomar? Se los traje de regalo. Híjole, qué regalazo. La parte de las etiquetas no tiene esta, por ejemplo, está muy bonita porque es la colonial y tiene a la misión con Fray García San Francisco cultivando vid.
porque pues como dijimos al principio del programa, es el primero que trajo la uva a nuestra zona y pues gracias a él se generaron los vinos. En sí, fíjate que la primer fotografía o anuncio, el más antiguo que conocí sobre logística de la localidad, es un anuncio que sale en el Paso Times en 1890, no sé si es el Paso Times o el Herald, creo que es el Herald, en 1897, donde está el mapa y está el Paso Ciudad Juárez y luego así de esos mapas donde salen flechas para todos lados, así como diciendo que de aquí está conectado al mundo. Sí. Y lo que están promoviendo es la venta de uvas. Y estás hablando hasta 1897. ¿De un lado y otro? ¿O era nada más Sí, en...? es que Porque para ese entonces ya era El Paso una cosa, ya era Ciudad Juárez, ¿no? Sí, pero toda la cultura de la uva y de la producción de vino es una cultura franciscana. Y toda esa cultura, todo el noroeste, tanto de México como de los Estados Unidos, ¿cuál vas a abrir? Es la Honey. La honey, está bien. Toda la cultura por ejemplo, de California, de Arizona, de Nuevo México, de Chihuahua, Sonora, todas estas culturas, los que fundaron ahí, la mayoría son franciscanos, desde San Junípero Serra, Allá en California. hasta Fray García de San Francisco o otros frailes hacia... Y todos ellos enseñaron al cultivo de la vid. Por eso no es de a gratis, ¿verdad? Que en Baja California, que en Chihuahua, que en Texas, en Nuevo México haya vinos. Y si te fijas, más o menos, estamos más o menos a la altura de los mismos paralelos que España. Entonces, muchos de los climas son similares a esa zona y pues por eso aprovecharon para cultivar la vid. Pues, no sé si sería exagerar un poquito que decir que aquí nuestra región fronteriza es el Mediterráneo americano, pero... pero en el Inter, Valle de Guadalupe ya tiene un chorro de producción de vino muy buena. ¿Y por qué no se podría replicar al modelo acá? Mira, yo que me acabo de aventar un mesecito en España y anduve por toda Andalucía. Y había lugares donde parecía que estaba en el desierto de Chihuahua. Joder, tío. O sea, sí, o sea, es muy, muy seco. Parece. Si esto es Samalayuca. No tiene nada de diferente. Sí, a lo mejor nosotros somos un poquito, pues, mucho más drásticos, pero si tú vas, por ejemplo, más hacia Chihuahua o hacia el Nuevo México, que son más templados, es más similar el clima. Ya. A su salud. Salud. Había un whisky, pues había, porque según yo ya no existe. El whisky Juárez, ¿lo ubicas? Sí, ¿cómo no? ¿Qué sabes de ese? El Porque, Guarefil. ajá, que sé que mucho mundo en Juárez se quedó como con ganas de seguir comprando, pero lo descontinuaron. Ujú. ¿Qué sabes de esa historia? Pues mira, ¿Y para cuándo lo ¿Y regresamos? para cuándo ¿Para vamos cuándo a regresamos? A finales del siglo XIX, en todos los Estados Unidos comenzó algo que se llaman las leyes bautistas o las leyes protestantes. Que eran de portarse bien a Exacto. rajatabla, Sí, ¿no? O no sea, se puede sí, bailar, prohibición. no se puede Sí, jugar, la época de la prohibición. no había box, no había lucha, la gente se tenía que comportar recatadamente Sí. según sus principios religiosos. Y eso comenzó... Al menos en público. Pues sí, y eso comenzó a tener un impacto político muy fuerte en todos los Estados Unidos. Eso claro. culmina en... y mira, muchos de esos impactos de esas leyes aquí tuvieron mucho impacto en nuestra ciudad. Es un periodo bastante interesante. Sí, el día de hoy estaba leyendo artículos de 1920 en donde el juego no se prohibía, porque no se prohibió. Y los americanos están muy enojados porque supuestamente pues habían hecho los revolucionarios que habían ganado la revolución el compromiso de acabar con el juego. O sea, en México, Juárez, sí, o sea, haz de cuenta. la Revolución Mexicana prometió acabar con las apuestas. Algunos apoyos americanos que tuvieron. Los gringos querían que los mexicanos dejáramos de apostar. Así es. Y entonces Para que pues, fuéramos niños bien portados. exacto. También. No, y porque decían que el dinero que los americanos venían a apostar, a jugar, a tomar, a bailar, a los toros, al box, a las apuestas, y dejaban la lana en Juárez, y esa era lana que les correspondía a ellos del lado americano.
No fuera ahora, ¿verdad? Porque vénganse a comprar acá siempre. No, bueno, pues que nuestra relación ha sido, pues, digo, bastante interesante fue ese periodo entre después de la revolución hasta los años 30, en donde verdaderamente hubo una guerra muy fuerte comercial entre El Paso y Juárez. No siempre ha sido como está ahorita. Claro. Y entonces, ¿por qué te decía esto? Porque estábamos con el whisky. El whisky Juárez. Entonces, se prohibio el licor en todos los Estados Unidos por una enmienda constitucional. No sé si quieras bajar, Chévez. Entonces, por una enmienda constitucional, y entonces, como no se podía producir, algunos fabricantes de que el estado de Kentucky, donde hacían el whisky, el bourbon, se vinieron, ya abrieron fábricas aquí en Ciudad Juárez. Y entonces aquí se fabricaba este whisky. Se trajeron acá las destileras para... Así es. para Entonces se producir. fabricaba y se producía y se vendía aquí. Pero Y no era se juarense seguía- entonces 100%. Es que no, venían de allá. Después, ya cuando se fueron los que se quitó la enmienda constitucional, que se abolió la enmienda en Estados Unidos y regresó ¿Eso como cuándo fue? en 1928, por ahí más o menos. No les duró mucho el chistecito. Comenzaron desde 1911, por ahí, por esas fechas. Pues sí es Bueno, algo, desde el güey. siglo, Sí en es sí, algo. desde el siglo pasado son las leyes bautistas, pero la de específicamente la de licor fue hasta el siglo XX, y en 1928 creo es la fecha cuando se quita y se regresan las fábricas. Entonces se quedan mexicanos al frente. Y esas fábricas van a durar hasta los 90, ¿verdad? Claro. Básicamente todavía hay una hermosa fábrica que todavía el edificio está de pie y que está íntegro ahí en La Waterfield. no, es un edificio que está en la continuación de la calle Niños Héroes, dentro de lo que es ahora los patios de los ferrocarriles. Ahí está una fábrica que está, pues, como desde que dejaron cuando la cerraron, está íntegra la fábrica. Pero eso es, o sea, por el centro. Sí, por la Juan Gabriel, Sí, por la ok, calle ok. Juan Gabriel. Oye, Entonces no. tuvimos esa fabricación de whisky, fíjate, al grado de que cuando se hizo el Tratado de Libre Comercio, el Ciudad Juárez es el único que tiene el derecho de denominación de origen para usar la palabra Bourbon. Órale. Eso de... Juárez Whisky, ¿verdad? Fíjate, no, eso ni idea. Tampoco. Eso de dónde viene lo de Bourbon. Pues es el nombre de la bebida. ¿verdad? Pero antes era de Kentucky, Estados Sí, Unidos, así de es, por allá, esas son- o de... No, el whisky es americano. Sí. Es fabricación americana. Ya. Oye, no, pues son muchos temas. Muchas gracias Sí, por sí. la cheve, por el regalo. ¿Qué tal Y, está esa? y aprovecho para preguntarte, si está buena, o sea, si tienes los toquecitos de miel. A ver, ¿cuántos libros has publicado? ¿Son 6 en total? Tengo 6 libros. La razón por la cual están en Amazon. El del chamizal, el de tengo- los toros es el que taurino. traes por acá. El primero fue la historia de Ciudad Juárez a través de los toros. Bueno, el primero que escribí fue la historia de una biografía de Francisco Villarreal Torres que se llama Promotor de la Libertad, ¿verdad? Alcalde de Francisco- 1992 al 95. 1995. Ese fue mi primer libro que escribí. Es una semblanza biográfica de Francisco Villarreal Torres. Ahora tenemos hasta un Walmart o Es una avenida. una avenida. Para que sepan Sí. de dónde viene el nombre, no, nombre no, que no, no- no que son no las es- torres de, Sí, no es de lo mi- electricidad ahí que están a lo largo de No, esa vialidad. ni sino- Carlos Villarreal, que Ni es Carlos otro Villarreal. un alcalde, pero ese tiene su calle acá en el centro. Órale. Y la Francisco Villarreal Torres, pues es la gran avenida que tenemos paralela al... Que se ha vuelto una de las principales, ¿ya? Así es. Que tú dirías que a ver, si hiciste un libro, lo conoces muy bien. ¿Fue buen alcalde? ¿Fue mal alcalde? ¿Qué representó para la historia de...? Yo fui su secretario particular y yo te puedo decir que el alcalde rescató la dignidad de lo que es ser un presidente municipal. ¿Por qué? Pues porque lo hacía verdaderamente por servicio, por amor, ¿verdad? Él tenía una situación particular, pues tenía mucho dinero
y podía darse ese lujo, vamos a llamarle así, pero a la No ciudad... venía a robar, no venía a hacer negocios. No, a la ciudad no le costó un peso, un Él. centavo él. O sea, todo su Ni una administración, sola factura de comida. ni una sola factura de comida, ni un clip, ni un litro de gasolina, ni la remodelación de su oficina, ni los viajes que hacía, ni las pachangas que hacía. Nada. Órale. La totalidad él lo pagó. ¿Y no Era beneficiaba, su gusto, ¿no? no beneficiaba a sus compas empresarios? No beneficiaba a sus compas empresarios, los concursos se hicieron por concurso, ¿verdad? Sin tener doble ahí jugada o cosas de ese estilo. Y entonces, pues veníamos de una época donde la autoridad municipal iba mermando su credibilidad y durante esos 3 años de administración señor Villarreal, yo creo que el alcalde volvió a ser reconocido como una autoridad moral de la ciudad. Oye, algo que yo sé de él es que tenía cáncer antes de Así es. antes de Los esa 80s. gestión y la candidatura. ¿Cómo estuvo esa historia de que él, si quieres, tómale, pero... Pues mira, su esposa muere de cáncer, primero, y luego a él le da cáncer. ¿De Y- cáncer de qué sería? Híjole, pues mira, creo que era hepático, pero era un cáncer muy agresivo y milagrosamente se salva. ¿Y qué tan cercano fue eso de lo de la Muy candidatura? cercano, unos meses antes, vamos a llamarle así. Bueno, a un año, por decirle una cosa así, estaba en ese periodo. Entonces él decía que se preguntaba que para qué vivir. O sea, porque pues su esposa, que era su máximo amor y inspiración, ya no estaba, sus hijos ya grandes, todo el éxito del mundo, todo el dinero del mundo. De él eran las mueblerías Villarreal, Sí, actualmente. y muchos otros negocios, o sea, tiene mucho dinero. Y entonces decía, bueno, ¿para qué quiero dinero? ¿Para qué quiero? ¿Para qué vivo? No, ya ¿Para qué? estuvo, ya. Además estoy enfermo. Sí, imagínate. Así es, entonces, pero logra sanarse del cáncer. Entonces él, pues dice, pues es para servir. Y entonces es cuando lo invitan a ser presidente alcalde, ¿verdad? Y acepta, porque nunca había aceptado en sí. Él había estado presente en muchos de los movimientos democráticos anteriores en México. Por ejemplo, fue uno de los principales financiadores de la campaña del Maquillo, de Cloutier. Y pues siempre estaba tras bambalinas, ¿verdad? Buscando un cambio democrático en ese entonces en México. Pero él nunca había querido ser el actor, ¿verdad? Entonces, pues Principal. acepta ser alcalde y nos toca estar muy cerca de él y verdaderamente, pues mira, el Instituto Municipal de Investigación y Planeación es esta idea de planear la ciudad que no han logrado concretizarse lo suficiente, pero idea por lo menos de servir y la honestidad, pues recobrar, darle a un alcalde la figura de autoridad moral no es fácil, ¿eh? O sea, un alcalde puede tener la figura de autoridad porque la tiene, pero pues a lo mejor a veces se le cuestiona su honestidad o que ande haciendo negocios o se ande comprando cosas o cosas así. Mira, no por nada la gente Entonces- dice lo que dice, que todos los políticos son iguales, porque han sido una serie de malas experiencias que no demuestran lo contrario. Que votas por el primero. Puedes tener la autoridad, pero la autoridad moral es difícil. Es de difícil, obtener, ¿verdad? Y para mí Francisco Villarreal seguirá siendo una autoridad moral en esta ciudad. Tú también has sido político. Has sido político, empresario, artista, promotor cultural, historiador. ¿Con cuál te identificas más? Yo creo que yo soy artista por naturaleza. ¿Por qué? Pues porque me gusta mucho tratar de observar tanto de mi entorno como de las personas la belleza y ver esa belleza y luego yo traducirla con algo que yo puedo hacer. Eso a mí me satisface mucho. Por ejemplo, el hecho de la historia yo lo veo como una labor artística, porque yo lo que estoy tratando de hacer es encontrar Mostrar toda la belleza. la que hay belleza ahí. de la historia que hay en nuestra ciudad, Órale. ¿verdad? Y entonces el escribir un libro, pues para mí es una obra más que literaria, para mí es una obra artística. ¿Sí me explico? O sea, así la veo yo, de creación. Lo mismo con poner un museíto. Lo mismo poner un museo, cuando los museos, por ejemplo, en el caso del primer libro que escribo, cuando fui funcionario de gobierno del estado como desarrollo económico, estando como
como un subsecretario de Desarrollo Económico, un director de un departamento, encargado de la oficina en Ciudad Juárez y de todas las áreas de desarrollo económico, turismo, comercio, industria, etcétera. Estaba muy joven, tenía 27 años. Entonces, cuando veo eso, veía cómo en la ciudad de Chihuahua las cosas se hacían de una manera y funcionaba muy bien. Y aquí en Juárez yo trataba de hacer las cosas como me decían que las hacían en Chihuahua. Y no jalaban. Y no jalaban. Entonces, por ejemplo, yo allá veía que entraba, pues no sé, el empresario de más alcurnia o de más autoridad, y todo el mundo guardaba silencio, se callaba y guardaba, y todo el mundo a esperar que palabras sabias. Y en Juárez no. Y en Juárez entra uno de esos empresarios y nadie lo pela. O lo tratas como uno más, ¿verdad? O lo tratas como uno más, y entonces tiene que venir una discusión democrática para tratar de ponernos de acuerdo, y ahí está bien difícil, ¿verdad? Ponerse de acuerdo entre muchos. Claro. Entonces, si te fijas, las cosas no funcionan igual. Entonces, ¿por qué no funcionan igual? No, pues digo, también he visto mucha gente que es de Chihuahua y se viene a Juárez, y pues en Juárez se comienza a comportar igual que los juarenses. Y he visto a gente que es de Juárez, se va a Chihuahua y se comienza a comportar como los de Chihuahua. A donde fueres. A donde fueres. Entonces digo, bueno, ¿por qué? Entonces, platicando una vez con un historiador, estaba el responsable del archivo municipal, siendo yo funcionario, me dice, oiga, pues mire, si quiere entender a la ciudad y el por qué, pónganse a buscar en su historia antigua y va a ver que le va a explicar el por qué. Entonces, esa es la razón. Y le digo, oiga, pero yo no soy historiador, no tengo ni entrenamiento, yo soy administrador de empresas. O sea, tú lo que querías saber era por qué una cosa funcionaba en otro lado y te pusieron a estudiar más. A estudiar la historia de la ciudad. Y entonces, cuando leo la historia de la ciudad, los libros que hay de la historia de la ciudad, me comencé a dar cuenta que había grandes huecos, por decirte. Si tú vas al mural que está ahí en la presidencia municipal antigua, que le dicen SEMA, o ahora el Instituto Municipal de Cultura, atrás de la misión, hay un mural que de la historia de Juárez. Bueno, pues de don Juan de Oñate en 1598 se brinca a 1659, que es la fundación de Juárez. Y lo de 1659, 10 años, y termina en la construcción de la misión en 1669, 10 años después. Y luego en esa esquina, de 1669, se brinca la llegada de don Benito Juárez en 1865. 200 años. ¿Sí? Y luego de don Benito Juárez se brinca a la llegada al Chamizal, no, a la de Taft, en 1865, a 1909, 1910. ¿Sí? O sea, que son Díaz Taft, que era para el años. ferrocarril. Pues la llegada la aduana, muchas cosas pasaron, la visita de Taft y Díaz. Y luego de esa se brinca la revolución, otros años, y luego de la revolución hasta el Chamizal en los años 60. Es que no había tanta pared. Pues sí, pero pues no, 200 años, ¿me explico? O sea, sí, no hay... Dije, bueno, lo que pasa es que en Juárez no sabemos nuestra historia continua. Pero en México en general, o sea, en general Pues sí, la historia, esa historia de la Nueva España, de la colonia, está completamente borrada porque creemos que ahí, pues quién sabe, éramos seguramente algún otro país o algo así. Lo que pasa es que ganaron, o de dónde vino ganaron los liberales y borraron toda la historia conservadora, católica, vamos a llamarle así. Y lo mismo aquí. ¿Me explico? Entonces, pero al borrarse la historia, hace que te vayas a una esquizofrenia. Es como el muchacho que está enfermo de los nervios porque no sabe de dónde viene, porque no sabe quién es su mamá, quién es su papá, cuál es su historia. Y anda buscando y no se siente él, no se encuentra. Algo así nos sucede en Juárez. En Juárez, esta parte de no conocer lo hermoso, lo bello de nuestra historia y lo que ha sucedido durante más de 364 años, y decir que en Juárez no hay historia o que en Juárez no hay cultura, pues eso es una esquizofrenia.
Es no y conocer. además de no una saber, mentira, ¿verdad? Además Sí, de una pues, mentira, porque hay mucha historia y hay mucha explicación del por qué. Ahora, ¿por qué se da este fenómeno? Se da por la migración y se da porque es el paso del norte. O sea, la vocación original es el libre tránsito de personas y mercancías para la generación de empleo para la ciudad. Para mí eso es Juárez. Libre tránsito de personas y mercancías para la generación de empleo del pueblo. ¿Y eso no está escrito en algún lado? No está. Vamos poniéndolo, En ¿no? algún libro a lo mejor. No, pero, o sea, tendría que ser algo así ¿Me explico? En la- que, no. que, Entonces, que entendamos, ¿qué ¿no? vamos a buscar? Y fíjense bien lo que está. O sea, Juárez siempre sus luchas, ¿para qué son? La copa. Para pues, buscando mejores condiciones de comercio, el PRONAF, los artículos gancho, la lucha de la zona libre. O sea, las grandes luchas siempre es en la búsqueda de mejores condiciones de tráfico de personas y mercancías. ¿Mm? Y siempre generando empleo. O sea, esta es la primera vez este año que logramos tener más de 510,000 empleos formales en esta ciudad. Más de 500,000 de empleos formales. El 84% de la actividad de Ciudad Juárez es formal. En comparación con Oaxaca, que el 84% de la actividad es informal. Completamente al revés. Qué diferentes los Sí. contextos, ¿no? Y cómo, o Es de sea, cultura diferente. además van ligados con toda una historia, con toda una cultura. Oye, no, pues sin duda que son muchos temas. Y aquí nos podríamos estar un ratote. Pero me gustaría platicar un poquito más sobre José Mario como persona. O sea, también creo que de ahí vienen, ¿no? Muchas cosas. Dices que eres un artista. Yo a los artistas los veo por lo general como gente sufrida. O sea, como gente que como que sufre mucho y lo que hacemos para tratar de sobrevivir es sublimar, ¿no? O sea, tratar de plasmar ahí de una manera diferente. ¿Tú de qué manera haces esto, aparte de la historia, aparte de la creación de empresas, por ejemplo, y de empleo? O sea, que sí reconozco la labor creativa, pero ¿qué más? O sea, ¿cómo padeces este asunto? Pues, mira, yo creo que ha sido una lucha, porque como todos los artistas, sacar la chuleta es difícil. O sea, Y primero hay que comer. Y primero hay que comer. Cuando comencé a estudiar la universidad, yo comencé a estudiar un grado de música, porque tú sabes que yo canto ópera y tengo muchos años cantando ópera. Y pues ahí era donde yo verdaderamente... O sea, ¿tu carrera en qué era? Se llamaba en Music Performance, o sea... Pero esa era tu primera carrera. Era mi primera carrera. Yo estuve estudiando el primer año, fue Music Performance. Ah, ok. Posteriormente, y seguí, en la universidad seguí, nada más que me dieron la oportunidad de la beca que tenía en la Universidad de Texas en El Paso de estudiar a la vez Administración de Empresas. Y mi papá es el que estaba atrás diciéndome, pues estudia algo para que comas, porque aquí en México que te vas a morir de hambre. Te vas a morir de Te hambre. vas a morir de hambre estudiando música, ¿verdad? Lo cual no es cierto. Pero mira que No te mueres de hambre, solo comes no, menos. Está apretadito. pero fíjate que conocí a un maestro, de voz, Jesús. que se llama Prentice Lofton, que joven todavía, vive en El Paso. Pero ese es el primer artista que yo conozco que fue exitoso económicamente. ¿Y él con qué? ¿Qué hacía? ¿Sabes de que estructuró muy bien su vida? Te lo digo, por ejemplo, él cómo vivía. Él primeramente se buscó un empleo de base como maestro y se certificó como maestro para enseñar primaria o secundaria o preparatoria. Entonces, pues ahí ya tenía resuelto mucho por lo menos de qué comer. Y luego, después se consiguió un trabajo como director de coro en alguna iglesia o y luego daba sus clases personales y luego tenía tiempo pues, todavía para presentarse artísticamente cantando, siendo contratado para cantar con alguna sinfónica o algo así.
Órale. O sea, 3 jales. 3, 4 jales. Sí, está mucho trabajo. Sí, qué cansado. Mucho trabajo. Pero, Nosotros no sabemos de eso. no, pues es que la cosa es que dices, bueno, ¿y de qué voy a comer? Pues, entonces Sí. tienes que, entonces ahí esa decisión del artista de hacer lo que tiene que hacer para sacar la chuleta, es algo que se le debe de decir al artista. Y el artista vive a veces, no, es que yo no O sea, sé. sí puedes vivir de eso, pero no solo de eso. O sea, necesitas No, diversificar un poquito. O buscarle a tu, por decirte, ahorita yo a mi hijo le estoy enseñando, él es pintor, hace muy bonitas obras, es muy buen pintor. Digo, oye, pero aprende a enmarcar, para que Sí, de todo. también vendas ese servicio que va junto Como con que, que es una cuestión un poquito más técnica, más de un oficio, ¿ah? pues de un oficio que se usa más general, que a lo mejor hay más consumo, más frecuente que a lo mejor una obra, que alguien te compre una obra de arte. Claro. Pero que vaya con tu arte. Entonces, al final de cuentas, el artista tiene que aprender y la vida te va a enseñar, ¿verdad? O sea, va a decirte, pues, o trabajas para sacar lana, No hay ¿verdad? otra. Pero la otra es que no debe uno nunca dejar su vocación, ¿verdad? O sea, esto que te llena, que te hace sentirte como persona, que te inspira, ¿verdad? Y eso, pues yo he tratado, mira, yo soy un producto de Ciudad Juárez. O sea, yo ¿Producto o persona o como persona soy o como marca? soy hecho hecho por en Ciudad Juárez. Juárez. Porque no he tenido que salir del Paso Juárez para aprender y ser lo que soy. Órale. O sea, yo aprendí a cantar ópera y viajé por todo el mundo, gracias que estudié en El Paso y soy mexicano, soy ciudadano mexicano. ¿Cuál es el lugar más lejano donde llegaste a cantar? He cantado en 36 países. ¿Cuál es el más lejano? Pues yo creo que pues mira, cuando viajaba en aquel entonces todavía me tocó entrar a Moscú. Híjole, pues yo creo que es lo más lejano que me fui hasta Moscú. ¿Y qué cantaste en Moscú? No, música mexicana, les fascina ¿Sí? la música mexicana y música Y acá consumimos ballet ruso, ¿no? O sea, sí, entonces Viste Jesús, sí, todos los viernes aquí en... no, pues yo cantaba Spotify mucha está lleno de ópera, iba mucho con coros, iba mucho Sí. o sea, viajamos mucho, ¿verdad? Como estudiante, cantando, como profesionista, pero no me gustó. No me gustó porque la vida del artista, sobre todo así de uno que se presenta, de un cantante o de un músico, es una vida muy solitaria. Tienes que ser una persona muy especial, que estés enamorado. Ahora sí que la música sea tu musa, sea tu esposa, ¿verdad? Y te dediques y no tengas familia y no tengas hijos. Entonces, No los ves. ¿eh? No los ves, aunque quieras, ¿no? Sí, o sea, es muy difícil. Hay cantantes muy famosos. Yo, por ejemplo, se me viene siempre Plácido Domingo, pero porque la esposa siempre estuvo ahí atrás de él. ¿Y cuánto tiempo estuviste cantando tú entonces? O sea, así viajando y todo eso. Como unos 3, 4 años. 3, 4 años. Sí, En y tus 20. Sí, desde los 19, porque me gradué muy chico. Entonces, pero pues venía y aquí estaba y lo me iba y regresaba, pero no me gustaba, ¿sí me explico? Porque uno se conoce y dice uno, híjole, a mí la soledad no me va a venir nada bien. O sea, si estoy solo, quién sabe qué hubiera hecho. Acabo muerto ahí en Pues sí, y eran tiempos muy cuarto de difíciles, hotel, los cabrón. 80s, ¿verdad? Entonces, entonces, pues yo no me regresé, ¿verdad? Comencé y luego me tocó también pues el 86 y la efervescencia política, me involucré mucho en la cuestión de la lucha política por la democracia, buscando un mejor país, etcétera, todo lo que teníamos en ideal en ese entonces. Ya no tenemos, ¿ok? Lo tenemos, pero menos Estamos inocente, menos inocente. Ándale. ¿Pero por La que gusto le- propio, lo de la política, o quién fue alguien así que tú dijiste? Es que mira, yo me acuerdo ver una vez, como muy joven, a una patrulla ahí en el cruce de Plutarco Elías Calles y Paseo Triunfo de la República, y no tenía llantas, estaba sobre blocks de cemento, porque no tenía llantas, estaba sobre blocks. La literalmente, la patrulla. Y con la torreta prendida, para que se den cuenta que ahí estaba la autoridad, No manches. sin llantas. Entonces, o sea, llegó un momento donde el tener un solo partido era terrible. Entonces tuvimos que entrar a la búsqueda de la democracia. Ahora estamos en una lucha
defensa de la democracia. Otra vez. Otra vez. Entonces, pues esperemos que lo podamos defender los mexicanos. A veces los jóvenes no vivieron lo que nosotros vivimos en la juventud, ¿verdad? De que vivimos un país cuando pierdes las libertades y los derechos y que no puede ser, que no gozábamos. Mucha gente se queja, pero la realidad es que ahorita vivimos en una situación mucho mejor que antes, aunque no parezca. Y esa fue tu entrada a la política y tu pasión por conocer Juárez o porque la gente conozca Juárez como Precisamente te digo que cuando comencé a preguntarme por qué Juárez era como era, porque había cosas que yo no entendía. Yeah. Mira, por ejemplo. Ya fue más avanzadón, entonces no sí, fue... No, tan ya joven. veinteañero, ¿verdad? O sea, ya llegando casi a los 30 y sobre todo del 2008 para acá es cuando más he escrito. Pero mira, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, dicen, es que Juárez no... A los juarenses nada más diles que sí y se pelean, ¿verdad? Y ya no se ponen de acuerdo. O a los juarenses no son buenos para hacer equipo, ¿verdad? Eso es lo que nos dicen. Bueno, en un primer análisis de alguien que es de fuera y que viene de otros lados donde llega el jefe del pueblo o el jefe de la empresa y les dice, van a hacer esto, y todos se alinean. Sí, lo que estabas diciendo. ¿Me explico? Ese estilo sureño que existe en muchos lugares de la República, a lo mejor del mundo. Era lo que te iba a decir, ¿verdad? O sea, yo creo que son herencias que vienen desde muchos lados. De muchos lados. Entonces, bueno, pero esa cultura, aquí, pues no. No somos tan de mesías. Así es. Entonces dices, De bueno, caudillos. entonces, bueno, dices, entonces, ¿cómo? ¿Pero por qué? Digo, mira, si uno piensa, ¿cómo vives en tu casa en Juárez? Piensa si vives a gusto, si estás cómodo, si te sientes feliz, si estás tranquilo. Y yo te voy a decir que la mayoría, sin importar situación económica, vivimos felices y tranquilos en nuestra casa. Aquí en Hasta Juárez, que nos vino a joder el narco. mandé. Hasta que nos No, vino, pero- o sea, con la violencia, no. esa época, ahí sí no Sí, respondíamos pero ahorita igual. estoy ¿no? hablando ahorita, o sea, No, ya otra vez yo creo que la gente no, puede pero decir en eso. tu casa, aún con la siento bronca aún y del con el narco, narco yo también diría como... Ah, o pues sea, en mi ya casa estoy ya a gusto. adentro. adentro Ajá. de tu casa, ¿cómo estás? ¿A gusto? Ahí puedes estar horas y Sí, pasar la días. típica y- frase de, güey, todo lo que está pasando afuera. Pues yo en mi casa estoy a gusto ni me entero. no ¿Me sé. explico? O sea, Siempre y cuando haya aire. aire Sí, acondicionado y calefacción. y Netflix, ¿verdad? O algún tipo de De diversión. entretenimiento. Bueno, ahora, La tele. vamos a preguntar en el trabajo. En el trabajo, la mayoría parte de los juarenses estamos a gusto. Aún en las maquilas, oye, es aire acondicionado, mucha luz, cafeterías, baños limpios. ¿verdad? Van por ti a tu casa. Van por ti. Y bueno, por sencillo que tú tengas tu lugar de trabajo, los juarenses los tenemos para pasárnosla toda. Entonces, ¿el problema está en la casa? No. ¿El problema está en el trabajo? No. ¿En dónde está el problema? En el tránsito. Ya cuando sales de la casa para irte al trabajo, pues te enfrentas con el tráfico que no ha funcionado, el BRT, que las luces no están sincronizadas, que se metieron 50,000 vehículos y está lleno de carros por todos lados. O sea, que no hay estética, que no hay árboles, que no hay planeación, que todo. Los baches, Entonces, si te fijas, el problema en Juárez es en lo común, porque no hemos aprendido, no tenemos una historia todavía común, aunque exista, no la conocemos. O sea, tenemos que entender de que a pesar de que estamos muy a gusto en nuestra casa y en el trabajo, tenemos que dedicarle tiempo a lo común. ¿Me explico? Porque está sin atender. Ahora, ¿por qué está sin atender? Porque al Juárez le vale gorro lo común, ¿verdad? Ahí vamos echando madres y padres, los baches y, ay, la izquierda, vuelta a la derecha que no funciona, No que se el puede dar tráfico, aquí. que, ¿verdad? O sea, pero nadie verdaderamente estamos haciendo algo al respecto. Lo común está sin atenderse de manera comunitaria, con fuerza. Eso es lo que nos falta. Pero ¿por qué se da esa situación? O sea, ¿y a lo común te refieres con ponernos de acuerdo? Con...
al espacio hacer más que es de cosas todos. a los espacios físicos públicos. A los espacios físicos públicos, a lo que es de todos. No solo lo físico, o sea, sino... No nada más la infraestructura, también la cuestión cultural, también la cuestión de la identidad, del orgullo, o sea, lo común, lo comunitario, lo que es Juárez, con lo que es la comunidad. Pero mira, ¿por qué? Juárez tiene un exceso, bueno, exceso, pero una abundancia, vamos a llamar es una mejor palabra, una abundancia de oportunidad económica, más que en cualquier lado. Te voy a poner un ejemplo, un carpintero, uno de mis clientes, me dice, oiga, ¿cómo va? ¿Cómo le ha ido? No, pues en la carpintería más o menos, ha estado caído en el mercado y la canción. Y digo, bueno, pero me está yendo a toda. ¿Por qué me está yendo a toda? No, pues es que fíjate que mi hijo trabajaba en un pueblito en los Estados Unidos y allá puros señores grandes y están vendiendo camiones de esos trailers house, ¿verdad? O sea, casas camper pues porque con muy poquitas millas, con 50, 60 mil millas y nada más porque tienen 1, 2 o 3 botellitas, ya la están rematando en nada. Y he vendido 2 o 3 de esas y ya saqué el año. Bueno, eso pasa en Juárez. O sea, cuando no encuentras la oportunidad aquí, la encuentras allá. Hay la gente aquí... O si no te pones a vender lonches o reparar entonces, ahí fierros. Y eso sucede o en la casa o en el trabajo. Entonces, tenemos tanto un juarense, si se dedica nada más a trabajar, de veras, que no necesita de nada más. O sea, es tanto el tiempo que tenemos la oportunidad de estar trabaja y ganando lana y trabaja. El que quiera, ¿verdad? Claro. Pero eso es la vida, nomás trabajar. No, pues claro que no. Sí, porque sonó así como que... No, pues esclavos. es que... No es que no lo estoy promoviendo, te estoy diciendo que es lo que sucede. Claro. O sea, lo que está sucediendo es que la gente no sale de su trabajo, de su casa y de su trabajo. Y de su Porque- cheve y fiesta bueno, en el ya, descansito. Y su fiesta de descansito, pero no le estamos dedicando tiempo a lo común. ¿Sí? ¿Sí? Estás ¿Me explico? absorbido por la dinámica Ahora, de producción. Porque mira, esto que nos dicen es que los juarenses no saben hacer equipo. Bueno, pues tú has tenido aquí, yo pienso en las grandes empresas juarenses, un Smart, ¿verdad? Una Nogalera, un Novamex. No, si hacen O sea, equipo. Pues claro, entonces saben o no saben hacer los juarenses equipo. El chiste es motivarlos. No, Esa- ellos saben, los juarenses sabemos ser equipo. Lo que no hemos logrado es ya la necesidad, entender, despertar que esta ciudad, al ser ya una ciudad que ya no va a ser un pueblito, sino que ya es una metrópoli, ¿sí? En donde ya tenemos deja que lleguemos a 2 millones de habitantes. Pues ya casi. ¿Para cuándo? Pues unos 2, 3 años. Estamos con 1.5 millones. Unos 700 ya, 700. Ahorita deberíamos de andar cerca ya por la pérdida que tuvimos de casi 300,000 en la época de la violencia, pues por eso vamos atrás. Pero ya deberíamos de andar cerca de los 2 millones de habitantes. Imagínate cómo estaríamos ahorita con 400,000 más en las calles. Sí. O sea, la propuesta común se tiene que dar a fuerza. O sea, porque si no lo resolvemos, vamos a vivir problemas muy fuertes en materia comunitaria. Yo creo que estamos en un punto de quiebre ahorita en la es. historia de Juárez. Como está creciendo tanto la ciudad, o nos empezamos a convertir en lo que tenemos de potencial, que es una metrópoli intercultural, dinámica, de muchísima transferencia de conocimientos, de experiencias, de dinero y de capital en general, o nos empieza a ganar totalmente la problemática social de que no somos capaces de responderle a la gente que viene a esta oportunidad. O sea, porque no todo es un chequecito, porque además, sobre todo, si el cheque no es tan grande, Así es. pues tu vida se queda corta, ¿no? Sí. Y por eso caemos en dinámicas de tanta desigualdad, dices, oye, hay zonas en la ciudad que están bien bonitas, que tienen agua, que tienen pastito, arbolitos y la madre. Sí, te vas a ir Y más a otras, adelante o sea, estás en medio de la duna. O Así sea, de es. repente sopla el viento y tienes que volver a lavar porque tu ropa se empanizó, cabrón. Y una gran injusticia, porque mira, en la época más violenta de los 2008, 2010, perdimos 300,000 personas
alrededor de más o menos unas 9,000 empresas y como 20,000 empresarios se fueron. Pero de esas 300,000 personas, se quedó, ese más o menos equiparable al 30% de la población. Pero se quedó un 70% de la población. Entonces, ese 70% de la población que se queda o nos quedamos, fue o porque no nos quisimos ir o porque no se pueden ir. Claro. ¿Me explico? Entonces yo digo, yo por lo menos mi pensamiento y lo que ahora me motiva a mí, es que yo ya no pienso en ese 30% que se puede ir, porque ese se defiende solito y se va si tiene que defenderse. Yo creo que donde debe de estar el enfoque es en ese 70% que se queda. O sea, aquí en esta ciudad necesitamos pensar precisamente en todas estas partes que están completamente abandonadas de la mano de Dios y resolver los asuntos. Y tiene que ser muy creativo, ¿verdad? O sea, a lo mejor no todos los lugares se tienen que pavimentar, pero sí todos los lugares pueden tener más plantas. A lo mejor no todos los lugares se pueden poner cemento, pero a lo mejor sí unos sí se pueden empedrar. Hay soluciones creativas en otros países en donde la calidad de vida la tenemos que aumentar. La seguridad, el respeto, pero todo esto, por eso a mí me interesó, ya después de que comienzo a entender un poquito la ciudad. Mira, las cosas en Juárez suceden no porque alguien nos lo dé por decreto o porque alguien nos pida de que nos pongamos de acuerdo. Eso no. Yo creo que es más, cuando le dices a los juarenses, habiendo estado en la presidencia de Coparmex, y cuando le pides allá a todos los líderes empresariales que se pongan de acuerdo, es como decirles que se pongan a luchar, ¿no? Que se agarren a fregazos. Que se agarren a fregazos. No, o sea, pero sí vi, por ejemplo, al sector empresarial en la pandemia, que comenzó a haber respuestas individuales de personas, de organizaciones, de empresas. Y para eso sí somos muy buenos para sumarnos, ¿eh? Y nos sumamos todos y comenzamos un movimiento que acabamos vacunando a la totalidad de la población con una inversión de más de $8 millones, puesta por los juarenses, por la iniciativa privada, por la sociedad civil, para vacunarse. Le ayudamos al gobierno federal. El gobierno federal ponía las vacunas, pero nosotros pagábamos. Líquido. Pagábamos los insumos de los sillas, insumos. mesas, baños, Así es. algodón, Así es. Ustedes estuvieron haciendo Fundación un poquito Paso de Norte eso. fue quien administraba. Sí, ya ves ahí en la fundación, ya ves que abrió la cuenta este muchachito El Fondo Ochoa. Auxilium, con Ochoa. Con Ochoa. Sí. Y es un muchachito de catedral que dice, oye, ¿cómo es posible que en mi ciudad no tengamos ni para algodón? Y abrió una cuenta, él como alumno Él solo. de 17 años creo de que 17 años, abre una cuenta en la fundación y esa cuenta fue la que usamos los empresarios y la maquila para depositar el dinero. Literal. Y fue lo que hizo posible que se pudieran juntar los $8 millones para poder vacunar a todo Juárez. Y fue de las primeras Y eso ciudades no que se se hizo en vacunó otras ciudades del en el estado, país, ¿no? ¿no? Ajá, exacto. En el país. Así es, aquí Tijuana, ¿verdad? Porque también Tijuana hizo muchas cosas similares y allá les ayudó el presidente porque les mandó casi todas las vacunas para la frontera que había donado Estados Unidos. Y nosotros le tuvimos que meter el sector, la sociedad civil, el sector empresarial. La industria maquiladora fue tremendamente generosa, ¿verdad? Nos donaron, por ejemplo, 30,000 a vacunas del Condado del Paso y hicimos todo un operativo en Tornillo, se hizo todo un operativo en Tornillo para llevar al personal, costaba $60 en camiones para vacunarlos en medio del puente. Y el dinero, los $60 era para pagar el transporte y al doctor que iba al medio del puente a vacunar. Tal cual. Entonces, fíjate, en Juárez las cosas se hacen por movimiento. Por movimiento económico también, ¿no? O sea, porque dices, Sí, claro. ¿por qué? O sea, Claro. porque todos los maquileros era como que no puedo parar producción, no puedo parar Obviamente, lo que ajá. necesito, lo que sea, sí, ahí está. Pues sí, pero mira, a mí me Pero tocó. porque es esta lógica de Pierdo más si no vacuno que si vacuno. estamos, o sea, yo creo que es lo que hemos dicho tantas veces, o sea, que aquí la gente viene a eso, viene a producir, viene a salir adelante y operamos como en esa lógica, tanto para bien como para mal. O sea, porque, o sea, yo creo que mucha de la herencia del narcotráfico ha sido esa misma mentalidad de quiero salir adelante económicamente, quiero mover Como de lugar. sustancia.
O sea, y acomodé el lugar y siendo creativo. Entonces, o sea, digamos que es como la fuerza, güey. Sí. Que puede ser usada Es el para el bien empuje, o para el mal, ¿no? O sea, Pues sí, lo que pasa es que el emprendedurismo se puede enseñar para el bien o para el mal, ¿verdad? O sea, la liberalización económica ha funcionado tanto para un lado como para el otro, ¿verdad? Ahorita tenemos un problema muy grave de pues, toda la cuestión del tráfico de personas y migrantes, etcétera, terrible. que esa es la historia oculta. Grandísimo. Así es. Pero también es Pero- parte de la historia de la ciudad. ¿A esa no te has metido? Sí, ahí estoy escribiendo algo sobre eso. Es pesado, Sí, o sea, te estoy diciendo que me está superdenso. costando mucho trabajo. Y no tanto por el tema ni por los personajes, sino porque es una cosa fuerte, ¿verdad? En Juárez, las historias negras son tan, vamos a llamarle tan complejas como las historias de la luz, ¿verdad? Aquí, eso es una realidad, o sea, es una de las características de Juárez. Pues es que negarlo sería iluso. No, Sí, y no, otra no, vez, no, el sí. paso del norte, el libre tránsito de personas y mercancías, y las personas no son también buenas, también son malas. Sí. Entonces, No son ni buenas ni malas. no, Hacen cosas buenas y hacen cosas. exacto, Sí. pero a lo que me refiero es que hay gente que hay cañón, o sea, entonces, bueno, pues al final de cuentas los ciudadanos de bien lo que queremos es mostrar el bien, pero yo creo que también tenemos que se nos tiene que quitar un poco lo inocente, y mira, eso lo aprendí yo como funcionario de gobierno. Yo siempre cuando entré con esta idea del inocente, de hacer las cosas, gobernar con el bien, y pues de repente te topas que también hay noche. Entonces resulta que el alcalde no nomás tiene que gobernar durante el día, sino también tiene que gobernar durante la noche, y en la noche pasa cada cosa Sí, claro. Hay otros jefes. y otras realidades Lo más turbio. y otras cuestiones que también se tienen que gobernar. Entonces, no es difícil, ¿verdad? El formarte para poder mantenerte en el bien inmerso en el mal, pues a veces está cañón. ¿no? ¿Alguna historia difícil que te haya tocado Híjole, pues mira. vivir aquí en la frontera? Pues muchas, de muchos tipos, digo, todos aquí en la ciudad, vamos a la época de violencia fue terrible, o sea, perdimos mucha gente. Yo tengo un libro que comencé que no lo he podido terminar porque me suelto llorando cada vez que escribo, porque me puse a escribir la biografía, una pequeña semblanza de todos mis amigos que se murieron en esos años. Y ahora en la pandemia también es lo mismo. La pandemia, si te muestro, Tómenle. si te muestro, si te muestro aquí en mi, a ver si lo puedo sacar rápido, pero aquí en mis notas tengo la lista de todos mis amigos que se murieron por COVID. Entonces, tanto, mira, aquí están, 35. Y cuando te acuerdas de Teodoro Montes, de Pedro Quesada, de Víctor Mendoza, de Sinoé Cueto, de Licha Mendoza, o sea, todas gentes que hacíamos cosas de a diario y vivíamos, y pues ya no están. Igual en la salud, No, y que descansen en paz y sí que... Y en la época de la violencia yo secuestraron a un ángel, mi contador, y lo encontramos muerto. Yo creo que por el susto se infartó y lo dejaron ahí recargado en la pared de atrás de la cárcel de Piedra. Y un joven maravilloso, ¿verdad? Que lo extrañamos mucho. Entonces, bueno, Juárez tiene historias terribles, ¿verdad? O sea, a veces cuando yo me la paso contando a los padres, ¿verdad? Sí, pues. Pero cuando tienes que hablar de las cosas feas, pues Juárez tiene su bonche. Y las historias de éxito adquieren mucho más valor cuando entiendes que de dónde vienen y lo que la gente ha vivido. O sea, Sí, porque por la realidad es que hemos tenido los juarenses que tener una resiliencia y un coraje para salir adelante, ¿verdad? O sea, yo por eso quiero mucho la ciudad y
y quiero mucho a mis amigos de generación, porque pues nos ha tocado estas dos experiencias tan terribles que fue la crisis de la violencia y la crisis de la pandemia. Pero bueno, nunca nos echamos para atrás, nunca nos hemos echado para atrás. Ahí Juárez también tiene muchos ejemplos de resiliencia y de creación de instituciones, ¿verdad? Para hacerle frente al asunto. Y esa es la característica de Juárez, o sea, aquí el desierto, porque yo a veces escucho con todo respeto a mis compañeros del resto del estado que dicen que somos bárbaros del norte, los vencedores del desierto. Pues, ¿cuál desierto? Pues si vas a Casas Grandes o ves a Chihuahua y todo lo demás, pues está más. No, bueno, también está muy árido en comparación con el sur, ¿verdad? No, Pero hombre, o sea, le salen a todos los arbolitos y los encinos les crecen más grandes y los árboles están más suaves. Aquí, donde el caliche blanco, donde no crecen nada. O sea, la luna, ¿verdad? O sea, Juárez verdaderamente es el desierto, ¿sí? Pero también, pues hay mi libro, ¿Cuál? que estoy escribiendo ahorita, ya va por publicar, ya está terminado, se llama Manantial en el desierto, la historia oculta de Ciudad Juárez. ¿Y se trata sobre? Se trata sobre, fíjate que acabó siendo, es que cuando voy con esta persona que me dice que estudie la historia, me leo los libros y encuentro estos huecos. Le digo, oiga, pues estos huecos que no han sido escritos. Y digo, luego, pues escríbalos. Y digo, pero ¿cómo le voy a hacer? Pues investigue. Y digo, ¿cómo investigo? Entonces me dio una técnica para investigar que es agarrar un tema antiguo, y luego en el tema comenzar a meterte tan al fondo en el tema que sale la información periferal. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, comienzo a investigar quién construyó las primeras plazas de toros. Y en el siglo XIX, final del siglo XIX, principios del XX, está don Mariano Samaniego. Y don Mariano Samaniego, pues era el dueño, el que construyó, bueno, la Plaza de Madera, dueño de la Plaza de Madera que estaba a un lado de la catedral, o de la Misión, y luego en 1903 construye en Ferrocarril y Abraham González, en el mismo lugar donde está ahorita la plaza actual, Valderas, construye la Plaza de Toros de Ciudad Juárez. Que por cierto, encontramos una película muda del cine mudo filmada en 1912 en la Plaza de Toros. Oye, de eso se trata el museo. El museo, entonces, fíjate, ¿Qué fue primero, el libro o el museo? Primero fue el libro. Que es la historia de Ciudad Juárez contada a través de los toros. Así es. Lo que pasa es que la idea no fue tanto promover los toros, aunque acabas promoviéndolos. O sea, eso era algo que a ti te gustaba. Era algo que a mí me gustaba, pero fue un tema para investigar la historia de Juárez. Entonces, por ejemplo, investigué que don Mariano Samaniego era el que construyó la Plaza de Toros en 1903. Pero investigando a don Mariano Samaniego, pues me di cuenta que era hijo de Miera y Pacheco, el primer ingeniero que el rey de España manda para hacer los primeros planos del Nuevo México. Investigué que Mariano Samaniego era de Santa Fe y su familia pues tiene toda una alcurnia y allá en Santa Fe. Que su tío, hermano de su mamá, era don Ramón Ortiz, que fue un sacerdote que estuvo 60 años al frente de la misión de Guadalupe como párroco. Don Ramón Ortiz es héroe nacional, está enterrado ahí en el cementerio atrás en el templo de San José, actualmente el cementerio que está ahí, y fue el que se le dio el dinero para ir a comprar todos los ranchos o pagarles todos los ranchos a todos los que ven a ser repatriados a México después de la guerra con México y Estados Unidos. Don Ramón Ortiz aparte fue el que administró los recursos de Benito Juárez, que mandó como premio por haber sido hospedado el tiempo que estuvo aquí la República durante la segunda intervención francesa. ¿Cuánto tiempo fue? Aquí, en Juárez, la sede de la República. Creo un poco menos de 2 años. Pues sí, es bastante. Entonces sí, le dio el 13% del total recaudado por el gobierno federal en el estado de Chihuahua, y con eso se hizo una junta de mejoras de obras que presidió Mariano Escobedo, y se hizo la remodelación de la acequia, se pavimentó la avenida Juárez, se pusieron las primeras banquetas de madera, se introdujo el alumbrado público con gas, o sea, pero eso lo hice estudiando sobre quién era el dueño de la Plaza de Toros.
Todo lo Bueno, que sacaste. a ver. Y ahí se me ocurrió, A ver, ¿verdad? Ahí se me ocurrió que podía contar la historia de Juárez con ejemplos taurinos. ok. Y ese fue el hilo conductor para hacer el museo. Que Para que el museo sobreviviera, pues le pusimos un restaurante ahí que se llama La Custodia de San Pablo. ¿Sí me explico? Ese es buscando este concepto de que lo artístico pues necesita buscar la chuleta para poder sobrevivir. Oye, a ver, ayúdame a hacer un recuento así como muy puntual entre, o sea, los libros que has ido escribiendo, o sea, nada más vámonos de tema en tema. Primero fue entonces, Francisco Villarreal. señor Villarreal, y luego, Y luego Los toros. Los toros. ¿Y luego? Híjole, buena pregunta. Fue El manantial en el desierto, fíjate que no ha sido publicado. La historia oculta. Y la historia oculta de Ciudad Juárez, pero ese todavía no es publicado, pero fue escrito después del de los toros. ¿Y luego? Aquí lo estoy viendo porque ya no estoy... La abuela de la lucha libre. Porque también era entretenimiento y demás. No, porque haz de cuenta que en los carteles que comienzo a ver cuando estoy investigando lo de los toros, me comienzo a encontrar carteles de 1905 hasta 1910, donde había funciones de lucha. En ese entonces le decían catch as catch can, agárralo como puedas, catch as catch can en inglés, que es la manera como le dicen lucha libre en Estados Unidos. O sea, la traducción catch as catch can a mexicano o a español Lucha libre. Esa no me la sabía. es la lucha libre. Y esa traducción viene porque en la costumbre de la lucha en europea, pues sobre todo la grecorromana, las reglas no te permiten agarrar a nadie más que en el torso, para poder voltear a todo lo demás. No lo puedes agarrar de las extremidades ni de la cabeza, nomás del puro torso para tumbar. Entonces, las personas, los trabajadores europeos que vinieron al ferrocarril a instalar el ferrocarril, pues no sabían esas reglas. Entonces hacían, ya ves las películas como, no sé, le tienes que, a ver quién le aguanta 10 minutos al hombre fuerte en la lucha. Bueno, se comenzó a hacer un espectáculo de lucha libre, agárralo de donde puedas, pero túmbalo. Entonces nace la lucha libre y ese concepto lo ve por primera vez en ese tiempo, antes de la década de los 20, un señor que se llamaba Salvador Luterot, que Salvador Luterot se conoce como el padre de la lucha libre. ¿En dónde? En México, porque es el que construye la arena. La Arena México. En la Ciudad de México, y es el primero que saca el concepto de los enmascarados. Okay. Pero la primera vez que él ve un espectáculo de lucha libre es en Juárez y en El Paso. ¿Un catch as you can? Catch as catch can. As catch Es can. como trabalenguas. Catch as catch can. Ok. Sí, entonces Salvador Luterot, entonces como él, la madre de la lucha libre, pues es la Arena México, el padre de la lucha libre es Luterot, pues la abuela de la lucha libre, pues es nuestra región de Juárez y El Paso, que por aquí entró la lucha libre a México. Huevo. Los primeros luchadores que Luterot contrata para llevárselos a México, son de la zona. Entonces el libro cuenta esto. Qué pro. Esta historia. Está Bueno. muy buena esa historia. Sí, Yo no sabía. ¿siguiente libro? ¿O siguiente momento? Ya llevamos el de Villarreal, el de la lucha, el de los Toros. toros, el de... ¿Toros en el resto del estado? Sí, el toros del resto del estado. Eso lo hice porque quería yo a completar ahora sí que la historia taurina y tener toda la historia taurina. El libro de Juárez es así como de 500 páginas. Y Este es está más. chiquito. En sí hay menos presencia taurina, pero sí hay, ¿verdad? En el resto del estado historia taurina y pues quería tener toda la historia del estado. Okay. Y luego hice el la estabilización de un río. El del Chami. Sí, del chamizal. Y luego el libro del botón rojo. Fíjate, por ejemplo, Que ese sí está diferente, ¿no? Sí, este es un libro muy privado, sobre el botón rojo y sus 100 años. Pero el origen del botón rojo es una campaña política de un candidato que fue apoyado por el administrador de la aduana.
Y entonces usaban un botón rojo de distintivo las señoritas que participaron En su campaña. En su campaña. Y luego después como que se quedaron picadas, ¿verdad? Que se la habían pasado bien suave. Y entonces, Estamos hablando como de inicios de siglo. es 1920 y entonces haz de cuenta que deciden, pues, quedarse con el botón rojo. Ahí está el botón rojo, mira. El botoncillo del candidato Rodríguez, que fue candidato. Y entonces, aquí no había partidos políticos todavía, eran más bien así como clubs políticos. Y entonces, las señoritas, pues, le cambian al botón rojo para que sea más así como de flor, ¿verdad? Y se convierte en un club social. Y una de las características de este club es que solamente personas con alcurnia juarense podían ser parte de, y solamente las mamás y las hijas. Sí, así era. Entonces, pues tiene más de 100 años, hay gente ahí. O sea, ahorita. viene siendo como el antecedente de lo que luego fue el campestre. Sí, el campestre está a los años 50, hasta 1954. No, este es de los 20. Este es un club social, como si fuera, pues, no sé, un Rotario, o un Leones, o cualquiera de estos, Sí. de puras señoras, pero que ellas, haz de cuenta que tiene una función muy interesante, porque aunque no estaban inmersas en la política, pero impactaban mucho en la política. Pues porque son las familias de Eran lana. las esposas. Y... O sea, finalmente mandan. Entonces mandaban en muchas cosas. Entonces lo ves a través de lo que platicas ahí y su impacto. Ahí resolvían la ciudad. Sí, pues sí. Entonces, muy interesante, ¿verdad? Entonces también escribí ese libro. Ahorita te digo que estoy por publicar, más bien, porque lo que pasa es que no lo he publicado porque ese libro lo estoy traduciendo al inglés. Para que salga en español y el inglés a la vez. Okay. Y luego estoy escribiendo ahorita uno que me va a costar varios, pues yo creo que 1 año y medio más, que es la historia del desarrollo económico de la ciudad. O sea, cómo se ha ido desarrollando y por qué somos lo que somos. Porque somos una ciudad donde la mayor parte del empleo es obrero, ¿verdad? Porque el 80%, el 70% del empleo es obrero. Y eso pues impacta mucho en la ciudad. A veces vienen, bueno, ¿por qué aquí no se venden los productos de alta estética o de alto diseño europeo? Pues porque no hay mercado. Tenemos un mercado muy chiquito de gente que puede adquirir esos recursos. La mayor parte de la gente es sencilla, gente normal, trabajadora, que requiere y compra solamente lo necesario. Bueno, pero lo necesario. Y además ligado un poquito al otro que estabas diciendo de que aquí no hay tanto una sociedad Más clase media baja. clasista, o sea, que con herencia colonial, en la que le importa ese status quo y esa burguesía, así. Sí la ha habido, pero creo que la ciudad cuando creció y conforme se ha ido conformando como ciudad migrante, pues no es tan característico, ¿verdad? Mira, yo creo que sigue existiendo, porque ahí está. O sea, hay grupos, pero ya son tan minoritarios que les cuesta mucho trabajo ser. O sea, ya ellos mismos... pero hay gente que se aparta muchísimo, gente de que no se quiere mezclar con los demás, ¿verdad? O no les conviene mezclarse con los demás. Bueno, y en todos lados y en toda la sociedad. Pero aquí pues, es tan abierto, o sea, todos contra todos, ahora sí, ¿verdad? Que pues la ciudad... Miren, la democracia es el sistema de gobierno más ineficiente que puede existir. Es el más ineficiente. Porque le tienes que preguntar su opinión a todos. Y de aquí a que escuchas a todos, hijo, es una paciencia que debes de tener. Que en realidad no se termina pudiendo. Pero, todos, pero déjame decirte, es el que mejor funciona. ¿Por qué? Pues porque así está. O sea, los países democráticos es lo que mejor funciona. Pero mira, te voy a poner un ejemplo. Así. Yo tuve una historia, fui funcionario municipal, y entonces con el señor Villarreal, y estaban ahorita abriendo Jerónimo Santa Teresa. Y entonces queríamos que se construyera la carretera del entronque de Casas Grandes hasta Jerónimo Santa Teresa.
El señor Villarreal no quería, se oponía al desarrollo de San Jerónimo, así de frente. Del otro lado había un senador, que es el senador Pete Dominici, que era el senador, yo creo, uno de los 2 o 3 senadores más poderosos de Estados Unidos, porque presidía el comité de financiamiento del gobierno de los Estados Unidos y de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Entonces, Claro. tenía mucho poder. Claro. Sí, pues, imagínate. Y el señor Villarreal le dijo, no, a Ciudad Juárez no le interesa. Y todo el mundo se quedó así como que, ¿cómo le dices a este señor es que no? Sí. Pues no. Y la razón principal es porque hay tanto borlote o tanto reto de este lado del cerro, que si abres el desarrollo para el otro cerro, pues se te va a doblar el problema el tamaño del problema. El principal problema de desarrollo y de planeación urbana que tiene la ciudad del Paso se llama la montaña Franklin, porque haz de cuenta que han tenido que construir una ciudad en el este y otra en el oeste. Entonces es muy costoso. Si Juárez no tiene los suficientes recursos para una sola ciudad, que ya está tan extendida hasta la ciudad universitaria, imagínate si la extendemos más. Ahora, yo creo que va a suceder, y es más, pudiera decir que en este momento Ya ya está hasta- sucediendo. ya Yo también, sucedió, lo quiero decir. y ya es hasta necesario, ¿sí? Porque ahora tenemos que hacer competir a Texas para que no nos cierre los puentes cuando quiera, ¿verdad? Exacto. Entonces, si nos los cierras por acá, nos vamos por Nuevo México. Yo creo que ya es necesario. Entonces, ahorita en este momento yo creo que ya se tiene que dar. Pero en aquel entonces me tocó decirle no a nombre del municipio a Pito Minichi y el gobernador. A los meses me cambio a gobierno del estado y me toca ir a decir que sí aceptábamos hacer la carretera como gobierno del estado. La ciudad no Sí, sí, estaba de son acuerdo. dos cosas Como diferentes. Gobierno del estado, que sí aceptábamos hacer la carretera de Casas Grandes a Jerónimo. Y fui yo, dije, bueno, pues señor Dominici, hace un mes le dije que no, pues ahora yo le digo que sí, porque Con ya... una cara de payaso. ¿Con ya un repre- mes? No, pues unos meses de diferencia. ¿verdad? Sí, o Aquí sea, andamos de estuvo- nuevo. Sí estuvo medio curioso Órale. y me toca decirles que sí. Ya. Yo me acuerdo que mis jefes en aquel entonces me dicen, nada más que diles que nosotros la vamos a construir en 3 meses. Y que la queremos que hagan la interconexión de Santa Teresa al I-10, que es Sí, la calle esa. La carretera Pete interestatal. Dominici, sí, al interestatal. Y el highway que se llama Pete Dominici, o la carretera esa que interconecta, que la necesitamos que la hagan en 3 meses. Pues yo iba muy fregón, ¿verdad? Decirles, oigan, pues nosotros la hacemos, pero la vamos a construir en 3 meses. Aquí, si nosotros vamos a construir en 3 meses, ustedes la tienen que construir en 3 meses. Y me dice el gobernador, Bruce King se llamaba, el gobernador de Nuevo México en ese entonces. Me dice, se suelta riendo, me dice, no, señor Sánchez, aquí no funcionan las cosas así. Dice, ¿por qué? Dice, dígale a su gobernador que nos vamos a tardar 7 años. No, gobernador, pero nosotros 3 meses y ellos 7 años. Sí, pero mire, déjame decirle, el primer año tiene que entrar la autoridad hídrica. Y entonces va a estudiar todos los arroyos, El todo terreno. por donde corre el agua, cómo está todo el asunto hídrico. Y cuando ya tengan la solución para saber qué infraestructura vamos a meterle hídrica para estabilizar para el desarrollo todo ese predio, entonces sigue la siguiente etapa. La siguiente etapa es que va a entrar toda la autoridad arqueológica y se va a tardar 1 año. Porque tenemos que rescatar todas las se encuentre puntas de flecha y todo lo demás. Y luego las siguientes 6 meses va a entrar la autoridad ambiental y va a rescatar todas las plantas que estén en peligro de extinción. Y luego después de eso vamos a... Y así. Entonces miren, son 7 años. No manches. Y nosotros, sí, quítale. Y quítale. nosotros, pues sí, Pues se ponla, hizo hombre. la carretera, no tiene peralte, se hizo sobre terrenos que no eran del gobierno, se anduvieron peleando después con los ejidatarios. Madre. Lo hídrico vale gorro, se taparon arroyos, o sea, ¿me explico? Entonces se hizo la carretera en 3 meses y ahí está y sigue funcionando. Pues, está bien a nuestra forma de ser. Entonces, cuando piensas en los Estados Unidos, por ejemplo, democracia, ¿crees que las cosas son rápidas? No. Y no. Yo en lo particular ahorita en mi negocio tenemos 5 años tratando de sacar un permiso de construcción y afortunadamente ya lo logramos. Y el principal problema fue lo hídrico.
que no podíamos tener una solución hídrica y estamos echándole agua al vecino. O sea, eso es el negocio de Madera y sus productos allá en El Paso. En El Paso, así ok. es. Entonces, fíjate, 5 años. Oye, Entonces, no, qué pues la bárbaro. democracia funciona, pero cuando termina, carreterón. Y déjame decirte lo peor, que ya me tocó ver. Me tocó ver los 7 años que se tardaron en construirla. La vi que la construyeron en 7 años y ya me tocó ver la remodelación 20 y tantos años después. No, bueno. La ampliación. Y así en realidad yo creo que con cualquier cosa, Con ¿no? O sea, todo, si con tú todo. quieres que algo dure, que algo sea verdaderamente bien. bueno, pues, o sea, necesita cimientos, necesita hacerse con Estudios. cuidado, ¿verdad? Y pensarlo a largo plazo. Pues sin duda que hasta este momento tu vida ha sido, yo creo que pensar en el largo plazo y en las instituciones y en recordar nuestra historia. Muchas gracias. Muchas gracias. Del- Y cantar, canto mucho. ¿Nos vas a cantar o para qué lo ¿Estábamos mencionas? cantando o qué? Fíjate, les voy a cantar una canción que le gusta mucho a mi mamá. Y yo se la cantaba a mi hija para que se durmiera. Órale. Entonces, así como que para terminar el día, ¿verdad? Siempre cantaba esa canción. Es una canción que le compuso Mario Talavera, que es un gran compositor de México, a don Pedro Vargas. Y se llama Arrullo. Cierra tus lindos ojos que tienen sueño y duérmete al arrullo de esta canción que canto para que sueñes en todas esas cosas que sueño yo. Cierra tus lindos ojos que tienen sueño y duérmete al arrullo de esta canción que canto para que sueñes en todas esas cosas que sueño yo. Cierra pues tus divinos ojos con sueño y duérmete al arrullo de esta canción, soñando que te duermes entre mis brazos, como si fuera mío tu corazón. Damn. Nunca antes cerrado un episodio tan bien. Muchas gracias, José. Pues ya nomás aviéntate las La de... pregunta de ley. Las de Las de ley. ley. Y yo creo que hemos hecho algunas otras que ya se han marcado como pregunta de ley. Pero voy a empezar por la de siempre. Comida juarense favorita. ¿Cuál sería? Unos taquitos de papa con queso que venden en el Mexicanito del Mercado Juárez. Órale. Hace años que yo no voy a comer ahí. Años. Ve con Trini ahí. Trini. Es la única que sobrevive ahí, la pobre, después de que cerraron Sí, un montón. el mercado, pero ahí está dándole. Vamos a ir a visitarla. Vamos Y a ir a luego- Unos taquitos de papa con queso. Y Qué rico. ahí iremos. ¿Y lugar favorito juarense? Hay muchos. Fíjate que yo disfruto mucho ir a la Misión de Guadalupe. Ok. Porque es un edificio que desde 1669 tienes abiertas sus puertas para el servicio de la ciudad. Es un símbolo, no ha cerrado, no más que durante la época cristera, el año ese del 28, del 27-28, cuando hubo cierre de templos. Pero es un edificio que ahí está, ¿verdad? Enseñándonos que debemos de construir en altito para no inundarnos, viendo cómo se maneja la luz interna adentro sin necesidad de focos. Los acabados de madera. Los acabados de madera y la primera madera aserrada que se trajo a esta ciudad. O sea, por eso para mí ahí es Que fíjate, ya no hablamos casi de madera, pero en otra ocasión. Así es. Y entonces, pues, la Misión de Guadalupe para mí es un lugar que me gusta mucho. Me gusta mucho el chamizal, fíjate. Órale. Voy muy... Seguido. Y pues sí, trato de irme a acostar ahí un ratito abajo de un árbol. Qué ¿verdad? rico. Y me gustan mucho las dunas en la noche.
He acampado muchas veces en las dunas. Ah, sí. Y sí, sí. Gran vista, ¿no? De joven, una de nuestras grandes diversiones era que nos dejaran en Guadalupe y en la noche cruzar toda la noche y nos recogieran en Samalayuca. Wow. Se podía, ¿verdad? Ahora no Sí, se ya, puede. ya no. pero Es que tú eras scout, ¿verdad? así es. Oye, y si pudieras decirle algo para que todos los juarenses lo escucharan, ¿qué dirías? Que descubran la historia de su ciudad. O sea, que necesitamos mucho unirnos. O sea, tenemos situaciones, retos siempre como ciudad. Somos una ciudad que por nuestra localización geográfica, ¿verdad? Que estamos en el punto donde se tocan dos culturas tan diferentes como son las de Estados Unidos y México. Siempre vamos a estar sujetos a retos y a pues experiencias, que algunas buenas y algunas malas. Y todas ellas, o sea, lo que yo he aprendido de leer es que los problemas los resuelven los habitantes locales, no tanto la autoridad, ni siquiera las autoridades de ciudades, sino los habitantes, el habitante común y corriente, el empresario, el maestro, el líder, el artista, platicando con los vecinos, platicando con las necesidades de lo que nos duele, surge la idea para resolver el problema. Entonces, pues, que necesitamos todos darle más tiempo a lo comunitario. La participación ciudadana A la participación en favor de tu de ciudad. tu ciudad, Así prácticamente. Muy bien. Pues voy a dejar una dinámica. Todavía tenemos playeras, ¿verdad? ¿Sí? Pues hablando mucho de la ciudad y que ahorita, ahorita es Ciudad Juárez, pero antes, muy antes, y ahorita José Mario dijo el nombre por ahí de la ciudad, al inicio de la ciudad, cuando se construyó. Si alguien tiene el nombre exacto de cómo se llamaba en sus inicios Ciudad Juárez, y que sea la primera persona que nos lo mande por mensaje al podcast juarense, le daremos una playera del podcast juarense. ¿Cuál de los medios? ¿El que sea? Yo creo que Instagram, ¿no? Nos quedamos con Instagram. O bueno, el que sea. Estamos en Instagram, en Spotify, en TikTok, en Facebook, por ahí. El primerito mensaje que nos llegue con el nombre correcto, les vamos a dar una playera del podcast juarense. Pues nada, para irnos con premio pronto. Con una playera y una postal de... Órale, de una de las cervezas. Órale. De pronto y hasta la cerveza, si quieren. Nos queda una. Muchísimas gracias, gente. Nos vemos pronto. Aquí andamos. Saludos. No se olviden de suscribirse, de poner campanita y todos esos rollos. Gracias. Gracias. Gracias, José Mario. Este episodio es patrocinado por Madera y sus productos. Te invitamos a conocer su museo de la madera aserrada en sus oficinas. Madera y sus productos, una empresa 100% juarense.